Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. La computadora del Apolo fue programada por un equipo liderado por Margaret Hamilton, quien inventó el término ingeniería de software. El código se escribía en papel y luego se tejía literalmente en cuerdas de memoria, con cables que pasaban por pequeños anillos magnéticos. Cada bit representaba un 1 cuando el cable pasaba por dentro del anillo y un 0 cuando pasaba por fuera. Zambia es el único país que ha finalizado unos Juegos Olímpicos con un nombre diferente al que tenía cuando iniciaron. Este país se llamaba Rodesia del Norte desde 1911 y el 24 de octubre de 1964, cuando todavía se estaban llevando a cabo los Juegos de Tokio 64, se independizó y cambió su nombre a Zambia. En un partido de fútbol entre Dinamarca e Irán en el 2003, un jugador iraní recogió el balón con las manos pensando que se había pitado el final del primer tiempo, después de escuchar un sonido que provenía de la tribuna. El árbitro marcó penal, pero el jugador Morten Weghorst falló el penal a propósito por ser un malentendido. El clip de papel como lo conocemos actualmente nació en 1899, cuando William Middlebrook patentó la máquina para fabricar el clip con el diseño GEM. Sin embargo, el invento es atribuido también a otras personas, como el noruego Johan Baller, aunque ese tiene una forma un poco más cuadrada. Antes de los clips, los papeles se unían cosiéndolos con hilos o perforándolos con alambres. Los números son más predecibles de lo que parece. En una base de datos de cifras, el número 1 va a aparecer primero en casi el 30% de las veces, mucho más que los demás números del 0 al 9. Esta regularidad estadística se suele usar, por ejemplo, para detectar si los reportes financieros de una compañía han sido alterados o para analizar elecciones sospechosas. El videojuego Balatro, que vendió 1 millón de copias en 10 días, fue creado por un solo desarrollador, Local Thunk, que creó más de 100 cartas de Joker diferentes, con efectos que alteran las reglas del juego. Fue el videojuego indie más exitoso del 2024. Las luces LED verdes pueden atraer a más peces. Son usadas principalmente por pescadores a pequeña escala. Además, evita que las tortugas queden atrapadas en las redes hasta en un 64%. En el siglo XVIII, un carpintero llamado John Harrison revolucionó la navegación cuando inventó un cronómetro marino capaz de medir la longitud. Funcionaba manteniendo exacta la hora de Greenwich durante largos viajes por el mar. Los navegantes comparaban esa hora con el mediodía local, determinado por la posición del sol. Con eso podían calcular la longitud en la que se encontraban, algo que hasta ese momento era extremadamente difícil. Los osos grizzly de las zonas montañosas de Norteamérica tienen un hábito alimenticio un poco raro. Pueden consumir hasta 40,000 polillas al día durante la temporada de verano. Este tipo de polillas alta en nutrientes puede constituir hasta 1/3 de la dieta calórica anual de algunos osos. La primera aparición del monstruo come galletas fue en un comercial de comida de 1966 que no salió al aire. La diferencia es que tenía dientes filosos, que posteriormente se los quitaron cuando salió en Plaza Sésamo por primera vez en 1969. Helios 1 y 2, lanzadas en la década de 1970, mantienen el récord como las naves más veloces en relación al Sol construidas por los humanos, alcanzando hasta 246.960 km por hora. Aunque ya no funcionan, estas sondas continúan orbitando la estrella de nuestro sistema solar. La garza africana Garceta negra tiene una técnica de pesca fascinante llamada pesca sombrilla, en la que extiende sus alas formando un paraguas sobre el agua, haciendo una zona de sombra que atrae a pequeños peces y otros organismos acuáticos que buscan refugio. Además, bajo esa sombra artificial puede ver mejor a sus presas sin reflejos del sol.
Lego solía recompensar a sus empleados que cumplían 25 años en la empresa con un ladrillo de oro de 14 quilates que pesaba 25 gramos como reconocimiento. Este exclusivo ladrillo dorado se entregaba a empleados solo en algunas fábricas y es considerado un artículo de colección muy valioso hoy en día. Los perros samoyedo son de los más caros de mantener. Debido a su doble capa de pelaje, requieren cepillados profesionales frecuentes que cuestan hasta $100. También son propensos a problemas de salud, por lo que los gastos veterinarios pueden llegar a ser de hasta $5,000 anuales. Además necesitan acondicionadores especiales, dietas premium y aire acondicionado en ambientes cálidos. Solo hay alrededor de 25 dirigibles o zeppelins operativos en todo el mundo. A principios del siglo XX eran uno de los medios de transporte aéreos más populares, pero su poca practicidad y costos de funcionamiento provocaron que se dejaran de usar. Todos los que quedan se utilizan para publicidad o atracciones de turismo. La película de Disney, El planeta del tesoro, fue la primera en usar una innovadora técnica de animación llamada Deep Canvas, que combinaba animación tradicional 2D con entornos tridimensionales generados por computadora. A pesar de todo, está considerada como un fracaso económico, ya que solo recaudó $109 millones después de tener un presupuesto de aproximadamente $140 millones. Los humanos estuvieron a punto de desaparecer hace alrededor de 900.000 años, cuando ocurrió un cuello de botella que dejó a solo 1.200 personas, causado por un periodo de cambio de clima o rivalidad con otras especies humanas. Todos nosotros descendemos de ese pequeño grupo de supervivientes. Esto se descubrió analizando patrones en nuestro ADN que presenta una diversidad genética muy baja. En la película Aladdin, en un detalle que sale solo durante unos cuantos segundos, cuando el sultán está haciendo una torre de animales de juguete, la cámara se aleja y se puede ver un juguete de la bestia de La Bella y la Bestia, película que salió un año antes. Según el estudio Términos de color básicos de 1969, todas las lenguas desarrollan términos para colores en secuencia predecible. Primero aparecen negro y blanco, seguidos invariablemente por rojo. La distinción azul-verde es menos frecuente. Muchas culturas usan un solo término para las dos, mientras que los términos para morado, rosa y gris son los últimos en aparecer. Solo los idiomas más avanzados los tienen. La mascota del restaurante Little Caesars no ha tenido prácticamente ningún cambio desde que apareció por primera vez en 1959 en la primera sucursal de la pizzería en la ciudad de Detroit. La cantante de country Dolly Parton fue parte de los productores de la serie Buffy la cazavampiros, pero esto fue en secreto ya que no apareció en los créditos. Incluso no conoció al elenco, pero mencionó que les mandaba regalos cada año. El comercio en la antigua ciudad de Esparta se realizaba mediante los óbolos de hierro, una forma de moneda que consistía en largas y pesadas barras de hierro, que eran tan imprácticas que requerían carretas para transportar cantidades significativas. Esto se hizo para desalentar la acumulación de riqueza, aunque poco tiempo después adoptaron las monedas normales. Los peces anzuelo o anglerfish, que habitan en las profundidades y utilizan un apéndice luminoso para atraer a sus presas, tienen gran diferencia de tamaño entre hembra y macho. Las hembras son mucho más grandes, por lo que el macho tiene que fusionarse parasíticamente con ellas para poder reproducirse. La actriz Courtney Cox, antes de ser reconocida por la serie Friends, apareció en el video de Bruce Springsteen Dancing in the Dark, en donde es invitada al escenario a bailar con el cantante. Tiempo después, Alfonso Ribeiro, que interpreta a Carlton en El Príncipe del Rap de Bel-Air, mencionó que se inspiró en ese video para hacer su icónico baile. Hasta el 2013, las compañías que salían en el programa Shark Tank en Estados Unidos tenían que otorgar el 5% de la compañía o el 2% de los ingresos solo por salir en el programa, aunque no los eligiera ningún inversionista. Pero esto cambió cuando Mark Cuban, uno de los integrantes del programa, les dio un ultimátum, asegurando que no volvería al show si no quitaban esa cláusula.
Todos los elementos más pesados que el hierro, como el oro, la plata, el cobre, el níquel y otros, se formaron durante la explosión de una supernova en algún momento, en un proceso de captura rápida de neutrones, donde las condiciones extremas permiten la creación de núcleos atómicos muy pesados. Eso quiere decir que parte de tu teléfono estuvo en algún momento en una supernova. En una encuesta que hicieron en Reino Unido en el 2008, el 58% de los adolescentes británicos pensaban que Sherlock Holmes era un personaje histórico de la vida real, mientras que el 23% pensaba que Winston Churchill era ficticio. Los músicos Pharrell, Lorde, Frank Ocean y Billie Eilish han mencionado alguna vez que tienen sinestesia, una condición neurológica donde la estimulación de un sentido activa automáticamente otro, por lo que pueden asociar notas musicales a colores, letras y números, lo que puede ser una ventaja creativa. Una vez un escuadrón de caballería francesa capturó a una flota de barcos holandesa. Esto ocurrió en 1795, durante las guerras revolucionarias francesas, y fue gracias a que el agua del mar donde se encontraban estaba congelada, permitiendo a los caballos acercarse a los barcos que quedaron atrapados. Las plantas con flores surgieron en el mundo casi al final de la era de los dinosaurios, y paleontólogos sugieren que algunos dinosaurios herbívoros pudieron actuar como polinizadores o dispersores de semillas, estableciendo algunas de las primeras relaciones simbióticas entre animales y plantas. Los bichos bolita, también llamados cochinillas, tienen la habilidad de digerir metales pesados tóxicos. Estos crustáceos terrestres acumulan elementos como plomo, cadmio y arsénico y lo cristalizan en estructuras inertes llamadas gránulos. Esta capacidad les permite sobrevivir en suelos contaminados donde otros animales no podrían. La cantante FK Twigs, antes de hacer su propia música, salió en algunos videos musicales como bailarina de apoyo, por ejemplo en el videoclip Price Tag de Jessie J. Los perros ladran mucho más que los lobos debido a que en la domesticación de la especie se favorecieron a los que utilizaban ladridos como una forma de comunicación infantilizada de corto alcance, a diferencia de los lobos que utilizan más los aullidos que se escuchan a mucha distancia. Toda la energía que hay almacenada en el mundo en forma de petróleo y gas es el equivalente a menos de una semana de energía solar que llega al planeta, y los combustibles fósiles se formaron a partir de materia orgánica que en su momento capturó energía solar mediante fotosíntesis. Entonces el petróleo y gas son en parte energía solar almacenada también. Entre los 4 reyes de la baraja de cartas, el rey de corazones es el único que no luce bigote. Esta distinción se debe a un error de impresión del siglo XV. Originalmente todos los reyes tenían bigote, pero un artesano grabador se equivocó e hizo el molde del rey de corazones sin bigote, algo que fue adoptado por diseños posteriores, perdurando hasta el día de hoy. De acuerdo con una teoría, los humanos estamos atraídos hacia las cosas brillantes instintivamente porque en la antigüedad buscar agua era una parte importante de la supervivencia. El sol se refleja en el agua creando destellos. El efecto Forer es un fenómeno psicológico común en donde las personas creen que las descripciones vagas y generales de la personalidad son específicamente precisas para ellos. Esto se da porque nuestro cerebro busca patrones y tiende a aceptar descripciones positivas como precisas, ignorando lo que no encaja. El músico Alice Cooper fue niñero de Keanu Reeves durante un tiempo, cuando el actor de John Wick y Matrix era pequeño. Esto ocurrió en Canadá, donde la madre de Keanu, diseñadora de vestuario, tenía conexiones con celebridades y estrellas del rock, como el propio Alice Cooper. Los dientes de los vertebrados evolucionaron a partir de las escamas denticuladas de peces primitivos hace unos 400 millones de años. Estas estructuras llamadas odontodos contenían dentina y esmalte, componentes básicos de nuestros dientes actuales.
Un estudio reveló que 125 especies de mamíferos como el oso polar, el ornitorrinco y el wombat brillan bajo luz ultravioleta debido a la fluorescencia en su piel o pelaje claro. Aunque no se sabe su propósito evolutivo, podría ser para ayudar a la comunicación nocturna. La diapausa es un estado de hibernación en algunos insectos donde suspenden su desarrollo ante condiciones adversas, reducen su metabolismo hasta un 90%, producen anticongelantes naturales y pueden resistir temperaturas extremas. Algunas especies permanecen así durante años, esperando el momento ideal para reactivarse y continuar su ciclo vital. Los pavos hembra o pavas pueden poner huevos que se desarrollan sin necesidad de ser fertilizados por un macho. A esto se le llama partenogénesis. Todas las crías que resultan de esta forma siempre son machos. Este fenómeno es más común en variedades de reptiles e insectos, y es extraño que los guajolotes lo tengan. La primera tostadora eléctrica, que salió en 1893, se inventó antes que el pan de caja precortado en rebanadas, que salió en 1928. Los T-Rex existieron al otro lado de la Vía Láctea, técnicamente, ya que hace 90 millones de años, cuando surgieron estos dinosaurios, nuestro sistema solar se encontraba más o menos en el lado opuesto de la galaxia con respecto a su posición actual. El sistema solar da una vuelta completa a la Vía Láctea cada 230 millones de años. El guitarrista de la banda Rage Against the Machine y Audioslave, Tom Morello, se graduó con honores de Harvard en la licenciatura de Ciencias Políticas en 1986, pero prefirió dedicarse a la música. Sus composiciones se caracterizan por tener temas sociales. Hay evidencia de que la identificación por medio de huellas dactilares se comenzó a utilizar en China desde el siglo VII, en documentos legales y contratos. Sin embargo, para investigaciones policíacas se usó por primera vez para resolver un caso en 1892 en Argentina. Los Doritos fueron el primer snack que se vendió con sabor adicionado. Antes de su lanzamiento en 1996, las papas fritas y otros aperitivos se vendían sin condimentos adicionales, solo con sal. El polvo de Doritos está diseñado específicamente para no saturar las papilas gustativas, para que la gente no deje de comerlos. Los manatíes y el dudongo, mamíferos marinos que pertenecen al orden de los sirenios, son los parientes más cercanos a los elefantes en el árbol evolutivo. Actualmente son animales protegidos, ya que su docilidad los hacía propensos a ser cazados, lo que los llevó a un estado de peligro de extinción. El ave lira australiana tiene un gran talento musical. Pueden imitar perfectamente más de 20 cantos de otras aves y sonidos de su entorno, como cascadas, sonidos de construcción y hasta alarmas de coches, aunque principalmente lo usan para engañar a las hembras, imitando cantos de depredadores para hacer que no escape, o también para espantar a otros pretendientes. Cuando Alexander Bain inventó la primera máquina de fax en 1843, los samuráis aún existían en Japón. Estos guerreros tradicionales no desaparecieron oficialmente hasta la restauración Meiji en 1868, cuando se abolió su clase oficialmente. Entonces, un samurái real podría haber mandado un fax en algún momento. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.